Bendito Dios, amado Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por permitirnos, Señor, estar delante de tu presencia, Señor, por darnos la oportunidad de escudriñar tu palabra, Señor, de conocerte cada día más. Te damos gracias por el propósito, Señor, con el que tú nos tienes en esta mañana, Señor, reunidos. Te damos gracias porque cada día, Señor, tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor, para darnos a conocer cuál es tu buena voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, Señor, para nuestra vida. Disponemos nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor, en esta mañana, Señor, para escucharte. Disponemos nuestra vida, Señor, también para obedecerte. No queremos únicamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Enséñanos, instrúyenos, ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros manifestar también tu amor, Señor, a la gente, para que podamos dar testimonio de que verdaderamente tú eres Dios, Señor, y de que tú viniste a este mundo, Señor, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir, Señor. Bendito eres, te adoramos por Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos empezando desde el día de ayer a ver cuáles son las evidencias que hay que nos permiten nosotros tener confianza, una fe con un sustento fuerte acerca del poder de Cristo para salvarnos, ¿sí? Hemos entendido que la fe no es suficiente si no tenemos un sustento firme en el cual fundamentar esa fe. Y esto es muy importante entenderlo porque también algo que hemos comentado que ocurre en la actualidad es que está todo este movimiento de pensamiento positivo, ¿no? Eh, el famoso secreto que se han escrito libros y libros acerca de ello, del poder de nuestra mente, que nosotros somos capaces de atraer cualquier cosa que deseemos. Y alguna vez me recuerdo que platicando con uno de mis hermanos al respecto, me decía, pues yo quiero un Ferrari y por más que lo pienso y lo pienso y lo llamo con mi mente, pues nomás no llega, ¿no? Y creo que esa es también de las grandes cosas o de las grandes contradicciones que hay en este tipo de creencias, ¿no? Eh, digo, hay creencias que finalmente no tienen una trascendencia muy grande en nuestra vida y de la misma manera, pues no perjudica de pronto si creemos o no determinadas cosas, pero hay otras que hemos ido entendiendo, pues que en realidad tienen una trascendencia y una importancia muy grande, ¿no? Veíamos ayer el caso de este hombre, de Lázaro. Aprendimos varias cosas, aprendimos que Dios tiene sus tiempos y sus momentos para llevar a cabo ciertas cosas, porque además tiene un propósito detrás de ellas, ¿sí? Entonces, Cristo tenía muy claro en relación a la resurrección de Lázaro que este iba a ser un acontecimiento por medio del cual, dice la palabra de Dios, no solamente se iba a glorificar a Dios, sino que iba a permitir que muchas personas creyeran en él. Y decimos que no únicamente se refería a las personas que estaban ahí presentes o a los contemporáneos que vivieron con Cristo, que en algún momento pues llegaron seguramente a escuchar la noticia de que un hombre había sido resucitado, porque nos vamos a dar cuenta que Cristo vino a esta tierra a sentar un precedente acerca de las cosas que hacía, no únicamente acerca de lo que hablaba, ¿sí? Para las personas, por ejemplo, que en un momento dado dicen, pues yo no tengo ningún problema en reconocer a Cristo como un maestro de moral, ¿no? Porque él vino y fue un revolucionario y tuvo enseñanzas maravillosas.
pues sí, eso es cierto, pero eso no es todo lo que él quería que nosotros supiéramos acerca de él, sino que también nos diéramos cuenta de que él era realmente poderoso, un ser humano, insisto, que vino a sentar un precedente acerca de que él no era cualquier ser humano, cualquier persona, sino que él mismo era el Hijo de Dios, ¿sí? Y lo último que leíamos el día de ayer en relación a esto eran estos versículos de Juan 10:38, que dice, aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Es decir, y esto es muy importante porque decíamos, mucha gente puede levantarse y decir, yo soy Dios, puede levantarse y decir, yo soy el Mesías, pero Cristo no únicamente lo aseveró, sino que además lo demostró con obras poderosas, ¿sí? El otro verso, que es Juan 5:36, dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago han dado testimonio de mí que el Padre me ha enviado, ¿sí? Si recuerdan, hace algunos días, probablemente un par de semanas, veíamos un video que les puse acerca, pues, por lo menos de 10 personas que en estos últimos tiempos se han levantado para decir, pues yo soy el Mesías, yo soy Cristo, ¿de acuerdo? Y sin embargo, es muy interesante, por ejemplo, me recuerdo que le hacían una entrevista en un noticiero a uno de ellos y le decían, bueno, si tú eres el Mesías y si tú eres Cristo, ¿no? Pues debes tener la posibilidad, al menos, de saber, pues, el idioma que Cristo habló, ¿no? El hebreo, el griego, el arameo, y él decía, no, por supuesto que yo sé más cosas, pero están como en mi subconsciente, ¿no? Y vemos pues desenmascarada la mentira de tantos falsos profetas en que pues son incapaces de pronto de demostrar realmente este poder, ¿no? El poder que tenía Cristo. Entonces, vamos a hablar el día de hoy acerca de otro caso que refleja también esta misma circunstancia. Pero algo que decíamos ayer es que Cristo claramente tenía la intención de que sus milagros fueran comprendidos como comprobantes de su misma identidad como el Hijo de Dios, ¿sí? Hechos 2:22, que también hemos leído previamente, y si me quieren acompañar, hablando el apóstol Pedro, perdón, el apóstol, sí, Pedro, Hechos 2:22. En el primer sermón que él da, dice así, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, dice, con maravillas y prodigios y señales milagrosas que Dios hizo por medio de él entre vosotros, como también vosotros sabéis. Engendrado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Verso 24 dice, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella, ¿sí? Acerca de él es de quien está dando testimonio, y si yo sigo leyendo, dice a Jesús en el verso 32, lo ha resucitado Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está hablando o se refiere al derramamiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y también el apóstol Juan, señalando la identidad de Cristo como Dios, escribe en Juan capítulo 20, verso 30, lo siguiente. Juan capítulo 20, verso 30. Dice,
Hizo además Jesús muchas otras señales, dice, en presencia de los discípulos, las cuales no están escritas en este rollo. Pero ven el verso 31. Dice, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo, dice, tengáis vida en su nombre. Entonces, la razón de ser de los milagros de Cristo es confirmar su propia identidad. Les vuelvo a repetir, porque el hecho de que nosotros tengamos fe en Cristo para salvación, si Él no fuera realmente quien dijo ser, entonces nuestra fe, lo dice Pablo, sería vana, sería inútil, seríamos llamados los más dignos de conmiseración sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros tengamos certeza, no solamente de que Cristo es el Hijo de Dios, sino que además Él tenía el poder para rescatarnos, para salvarnos del pecado y de la muerte, ¿sí? El milagro más importante de Jesús fue levantarse de entre los muertos, porque si no hubiera conquistado la muerte, 1 Corintios 15:17 hace mención a esto que recién les digo. 1 Corintios 15:17. Dice así, si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe, en esta versión dice, es inútil. ¿Por qué? Aún estáis en vuestros pecados. Y también dice, los que durmieron en el Mesías perecieron. Y si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, ¿sí? Así de importante no es únicamente lo que creemos, sino el fundamento, vuelvo a repetir, de aquello que creemos, ¿sí? Imaginen que usted es uno de los discípulos de Jesús. Vamos a transportarnos a la antigüedad. Estamos caminando a su lado en una tarde soleada de Shabbat. Acaban de salir del templo, donde los líderes religiosos acusaron a Jesús de estar poseído por un demonio. Sí. Las declaraciones que hacían los religiosos de la época verdaderamente no quitaban únicamente la identidad o la posición de Cristo de ser el Hijo de Dios, sino que aún lo acusaban de hacer las cosas que hacía por Satanás, si recordamos, ¿sí? Y estaban tan enojados que estuvieron a punto de apedrearlo antes de que escapara de ese lugar. Caminando rápidamente, ¿sí? Jesucristo al salir del templo pasa al lado de un mendigo ciego que está sentado en la calle con las piernas cruzadas. Nosotros caminamos a una distancia de él pensando que somos sus discípulos. Antes de darnos cuenta de que Jesús ya no va caminando a nuestro par, ni a la de otros discípulos. De pronto nos detenemos, volteamos y vemos al maestro que está mirando al hombre que parece ser parte del escenario porque pues lo vemos ahí todos los días pidiendo limosnas en ese lugar. Y aunque pocos saben el nombre de este limosnero, la mayoría sabe que ha sido ciego desde su nacimiento. Junto con los demás discípulos, regresamos al lado del mendigo y del maestro, pensando por qué Jesús se ha detenido allí. Uno de los discípulos, siempre impetuoso y deseoso de agradar, hace una pregunta. Estamos leyendo Juan, capítulo 9. Si me quieren acompañar, vamos a ir destacando algunos versículos de ahí. Uno de los discípulos hace la siguiente pregunta. Juan 9:2. Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego?
una clara representación de las grandes interrogantes de la vida que tenemos nosotros los cristianos, ¿verdad? Señor, ¿por qué estás ciego? ¿Quién pecó, él o pecaron sus padres? Sin embargo, Jesús, con la bondad que lo caracterizaba, se arrodilla en la tierra junto al hombre y le contesta al que pregunta, verso 3, no pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Lo extraño de estas palabras que emite Jesús son disruptivas para nosotros. Explica que los ojos de este hombre, que nunca han visto la sonrisa de su madre, que nunca han admirado el paisaje, que nunca han observado las ondas que hace el viento a través de los campos de trigo, que nunca han mirado la cara sonrojada de una muchacha enamorada. Han estado oscuros todos estos años para que el poder de Dios se pueda ver en ellos el día de hoy. ¡Wow! ¡Qué declaración! Si estuviéramos ahí, estaríamos seguramente observando atentamente a ese hombre que ha vivido en obscuridad y en una extraña contradicción al hombre que se ha dicho a sí mismo la luz del mundo, a Cristo. Entonces Jesús hace algo completamente fuera de todo protocolo. Él escupe en el polvo, no una vez, sino varias veces. Nadie habla mientras él forma una masa de lodo en sus manos y pacientemente y con ternura aplica este lodo sobre los ojos del ciego. De pronto Jesús habla, verso 7, y le dice, ve, lávate en el estanque de Siloé. Así que fue, dice, y se lavó y regresó viendo. Así nada más. Cuando el hombre obedece a Jesús y se lava, en ese mismo instante recibe la vista, puede ver. En un instante, uno de los órganos más complejos del cuerpo es reparado. Sin tener un bisturí para quitar quirúrgicamente la causa probable, quizá una catarata congénita, sin tener ningún otro material médico o quirúrgico a la mano para limpiar, siguiendo los protocolos sanitarios. No hubo una cirugía de rayo láser, ni siquiera un suero altamente procesado para aplicarle. Y sin embargo, en cuestión de solamente un momento, todas las células en ese ojo que había estado cegado por tantos años empiezan a funcionar adecuadamente. Después de 20 siglos, este tipo de ceguera congénita aún es irreparable. Aunque la cirugía se haga por los cirujanos más diestros, en el cuarto de operaciones más avanzado en el mejor hospital del mundo. Pero Jesús, un simple carpintero de Galilea a ojos de tanta gente, lo hizo en un instante, usando lodo y su propia saliva como sus únicos instrumentos.
Tan fascinante como esta sanidad, como este milagro que lleva a cabo el Señor, es solamente uno de muchos que Él realizó, como leímos ahorita en Juan. Otra porción de la Escritura dice que fueron tantas las obras que Él hizo que si se escribieran, los libros sobre esta tierra no alcanzarían. Así es que los que leemos tú y yo son únicamente algunos de los muchos milagros que el Señor llevó a cabo en su corta estancia en la tierra, porque si recordamos, su ministerio se reduce únicamente a 3 años. Un paso muy breve por la historia, pero un legado enorme el que dejó el Señor Jesucristo. Algo que puede ser tan difícil o incluso decíamos imposible para que se lleve a cabo el día de hoy, incluso por la ciencia más moderna que tenemos, fue realmente una pequeña hazaña para Jesús, siendo Él el Dios creador. Hay una frase muy poderosa que vamos a ver aquí, de este hombre que son solo 2 palabras. Yo creo. Esta sanidad que el Señor Jesucristo llevó a cabo fue milagrosa para aquellos que lo escucharon por primera vez. Sin embargo, ante este mismo acontecimiento, la respuesta de otros, es decir, los religiosos, irónicamente aquellos que tenían la mayor cantidad de conocimiento disponible para saber que este hombre que estaba actuando era el Mesías que habían esperado por tantos años. Su respuesta no fue de sorpresa o de gratitud o de admiración. Muy por el contrario, la respuesta de ellos fue de molestia, de enojo, de reproche hacia el Señor. Juan 9:16 nos dice que algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y dice la palabra de Dios que había división entre ellos, no lograban ponerse de acuerdo. Vuelvo a repetir, impresionante que a veces las personas que tienen aparentemente acceso a mayor conocimiento para poder conocer las obras que el Señor hace, fueron los que contradictoriamente dijeron, lo que Él hace no procede de Dios. Este hombre no procede de Dios. ¿Cuántas veces son nuestras mentes complejas, intrincadas, llenas de temores y de dudas, las que nos impiden ver lo que es capaz de hacer el poder del Señor? La sanidad de este hombre que nació ciego fue avasalladora para los críticos de Jesús. Muchos de estos fariseos ya antes lo habían rechazado como el Mesías, porque no había llegado a satisfacer
sus expectativas políticas de liberación de la esclavitud. Ellos esperaban una manifestación poderosa en términos muy diferentes a los que Cristo manifestó cuando caminó en esta tierra. Sus enseñanzas incluso eran disruptivas para ellos, porque vino un Mesías proclamando un reino que requería humildad, que requería arrepentimiento, deseo de servir y devoción a Dios. Ellos esperaban que el Mesías insistiera en devoción a las muchas normas y reglamentos para purificar a la gente de su destino nacional. Ellos esperaban un Mesías que se apegara fuertemente a todas esas normas que ellos durante siglos y siglos no solamente habían guardado, entre comillas lo voy a decir, porque en realidad si hubieran guardado todos los mandamientos de Dios, pues no hubieran necesitado ser rescatados, ser salvos. Pero no solamente los mandamientos que Dios había establecido, sino que además ellos se habían encargado de hacer estudios y análisis profundos acerca de lo que significaba, por ejemplo, guardar el sábado. De tal manera que como pues no lo tenían tan claro, entonces se metieron a desarrollar una serie de reglamentos muy concretos donde especificaban qué quería decir guardar el Shabbat. Y claro, Cristo, al sanar en el día de reposo, quebrantaba uno de estos supuestos mandamientos. Esa era una de las cuestiones que ellos más criticaban acerca del Señor. ¿Cómo es posible que haga estas cosas y no guarde el día de reposo? Y al respecto el Señor varias veces los confrontó. Les decía: hipócritas, si tu animal se cae en un pozo en un sábado, ¿no vas y lo sacas? Y en cambio a mí me juzgas por sanar a una persona que ha estado atado durante años a un padecimiento, a una enfermedad. Esas eran las contradicciones de la gente religiosa. Sin embargo, lo que nos deja ver este versículo 16 es que los milagros del Señor les presentaban un dilema. ¿Cómo podrían aceptar un hombre que no compartía sus ambiciones patrióticas, que no se guiaba por estos mandamientos de hombres? Y sin embargo, ¿cómo podían rechazar a un hombre que exhibía tan asombroso poder? Así es que los fariseos lo que hacen a continuación es que deciden investigar. Llaman al hombre sanado para que les explique qué es lo que sucedió. Después llaman a sus padres para confirmar que era verdad que había nacido ciego. Imagínense al grado que habían llegado, ¿no? Lo habían visto ahí por años pidiendo limosna. Y sin embargo ahora dudaban de que realmente hubiera sido ciego alguna vez. Por último, pues traen al hombre para hacerle un examen cruzado para resolver este dilema que tenían. Sin embargo, algo que podemos ver y que no solamente ocurre con ellos
en aquel momento, sino que ocurre también con nosotros en la actualidad. Es que esta aparente investigación en realidad no era objetiva, porque ellos no querían creer lo que el milagro claramente indicaba, que Jesús era más que un hombre. Sin embargo, no podían explicar cómo un simple hombre, un hombre que ellos además suponían que era pecador igual que ellos, podía realizar tal milagro. Vamos a leer lo que dicen los versos 17 al 22. Por lo que otra vez dice, dijeron al ciego, ¿y tú qué dices de él? Puesto que te restauró los ojos. La respuesta del hombre es que es profeta. Pero los judíos no creyeron acerca de él, que había sido ciego y había recibido la vista. O sea, empezaron a dudar y dijeron, no creo que este hombre nos está mintiendo. Hasta que llamando a los padres del que había recibido la vista, les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? O sea, vemos ahí también, pues la intención, ¿no? De decir, pues ustedes dicen que nació ciego, pero pues como que ya hay duda respecto que esto sea verdad. ¿Cómo pues ve ahora? Le preguntan a los padres. Verso 20, sus padres respondieron entonces y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, o sea, lo están asegurando. Pero cómo ve ahora, no lo sabemos. O quién le restauró los ojos, no lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, él hablará por sí mismo. Sí. Lo que vemos aquí es que también los padres no se querían meter en líos con los fariseos, que además estaban viendo que había toda una intención de no reconocer quién era Cristo, que le acusaban, y ellos lo que menos querían era conflictos. El verso 22 dice, esto dijeron sus padres porque temían a los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno lo confesaba como Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Había intereses religiosos, intereses políticos. Sí, por lo tanto, los padres tenían que ser precavidos al responder. Por esto, dice el verso 23, sus padres dijeron, edad tiene, preguntadle. Sin embargo, el hombre que había nacido ciego no tuvo ningún problema en ver la verdad, porque la verdad misma estaba de pie frente a él. Este hombre que podía hacer milagros era más que un ser humano. Verso 24, llamaron pues por segunda vez al hombre que había nacido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Fíjense, lo que le están diciendo es, ok, fuiste sano, pero tú tienes que glorificar a Dios, no a este hombre, porque él es pecador. ¿Sí? Eso es lo que le están diciendo en este verso. Entonces él respondió, si es pecador, no lo sé. Solo una cosa sé, que yo, habiendo sido ciego, ahora veo. Ahora fíjense qué importante, porque quizá muchas veces nosotros podemos tener dudas acerca de ciertas declaraciones o de ciertas cuestiones, pero de lo que no tenemos dudas de aquello que hemos vivido, ¿sí? Entonces él dice, yo no sé si ese hombre que me sanó es pecador o no es pecador, yo no lo sé, pero en lo que tengo certeza es que yo era ciego, mas ahora veo. Porque es importante, ahorita lo vamos a ir viendo. Le preguntaron otra vez, verso 26, ¿qué te hizo? ¿Cómo te restauró los ojos? O sea, seguían teniendo esa inquietud. O sea, ¿cómo es posible que este hombre te sanó? Él les respondió, ya se los dije y no escuchasteis.
¿Por qué queréis oírlo otra vez? Y fíjense la pregunta irónica que les hace. ¿Acaso también vosotros queréis llegar a ser sus discípulos? Se está burlando de ellos. Les dice, a ver, ya se los expliqué muchas veces, ustedes no lo quieren aceptar. ¿Para qué quieren que se los vuelva a decir? ¿Ahora sí se van a convertir en sus discípulos? Y la respuesta de ellos, lo insultaron y le dijeron, tú eres discípulo suyo. Fíjense el insulto, ¿no? Tú eres discípulo suyo. Pero nosotros somos discípulos de Moisés. Esto lo único que refleja es su ignorancia, que no estaban reconociendo lo que estaba ante sus ojos. Nosotros sabemos, dice, que Dios ha hablado a Moisés, pero no sabemos de dónde es. Así es que respondió el hombre y les dijo, pues en esto hay algo asombroso, que vosotros no sepáis de dónde es, y a mí me restauró los ojos. Verso 31. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Fuertes declaraciones, subrayen ahí ese versículo. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. Poco de lo que platicamos el día de ayer, ¿no? ¿Cuántas veces Dios quiere obrar su voluntad? Pero nuestro pecado, nuestra falta de obediencia impide que nuestra oración sea escuchada. Eso lo dice la palabra de Dios. Jamás, dice, se oyó, verso 32, que alguien restaurara los ojos de un ciego de nacimiento. Ahora, esto es bien importante. Lo que están diciendo aquí es, no hay ningún precedente de un milagro de este tipo en toda la historia. Ahora, ¿por qué es impresionante? Porque el pueblo de Israel había vivido a lo largo de su historia muchísimas manifestaciones del poder de Dios. Ellos habían sido testigos, vamos a decirlo así, por generaciones acerca del poder de Dios abriendo el mar, obrando milagros a favor del pueblo. Y sin embargo, no había ningún antecedente de que hubieran sido abiertos los ojos de un ciego de nacimiento. Recordemos lo que leímos al principio, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, ¿por qué nació este ciego? Y de inmediato, ¿no? La perspicacia, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús dice, no es que pecó este o sus padres, sino que para la gloria de Dios. Él estuvo ciego durante años para que se cumpliera un propósito específico en este día en que iba a ser sanado. Y ese propósito era que Cristo manifestara su poder y que a través de ello fuera dada a conocer su identidad. En un milagro sin precedentes. Verso 33, fíjense. Si este no fuera Dios, no podría hacer nada. Lo que hace este ciego al reconocer la obra de Cristo en su vida es reconocer que el mismo Dios fue quien le sanó.
¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? Respondieron y le dijeron: por entero naciste tú en pecados, ¿y tú nos enseñas? Y lo echaron fuera. ¿Cuál es la respuesta de nosotros ante el poder de Dios? Tenemos la humildad para reconocer el poder de Dios en nuestra vida y darle gracias por lo que Él hace. ¿O somos más bien como los fariseos, juzgando la vida de los demás, tratando de entender por qué viven las circunstancias que están pasando? Si pecaron ellos o pecaron sus padres, en lugar de mostrar misericordia. Una parte muy interesante de esta historia viene en los siguientes versículos. Verso 35. Oyó Jesús que lo habían echado fuera y hallándolo, le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Fíjense qué bonito. Cristo le está preguntando a este hombre al que acaba de sanar, y la pregunta es: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en mí? Respondió él y le dijo: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dijo: ¿lo has visto? El que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. La fe que obra milagros. Pero aquí vemos cómo primero el Señor le sanó, restauró su vista. Y una vez que él había hecho la obra, entonces le preguntó: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? La fe es el resultado de ver las obras de Dios a nuestro favor. Este ciego pudo confesar que creía en el Señor, y no únicamente eso, salud, sino que además dice la palabra de Dios que lo adoró. La adoración es una actitud del corazón que resulta de ver la gloria de Dios. Y cuando lo adoró, Jesús no le dijo: no me adores porque yo no soy Dios. Él recibió la adoración. Este hombre tenía la certeza de que había sido sanado por Dios mismo. Por eso su respuesta es: yo creo. Cuando nosotros hemos podido ver la manifestación del poder de Dios, la respuesta natural es decir: yo creo.
Verso 39, Jesús dijo, para juicio he venido a este mundo, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Oyeron esto algunos de los fariseos que estaban con él y le dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Una lección impresionante está el capítulo 9 de Juan. Quienes aparentemente tenían todo el conocimiento para creer que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, lo rechazaron. Y aquellos que con la simplicidad de su corazón estuvieron dispuestos a ver y a reconocer la obra de Cristo, pudieron reconocer que Él era Dios mismo. ¿Quién sino Dios tiene el dominio que Jesús demostró sobre el cuerpo humano, el estado del tiempo, la gravedad y aún la misma muerte? ¿Quién más sino el Hijo de Dios podría hacer tales cosas como reconoció este ciego? ¿Quién sino Dios podría sanarme? Decíamos que la palabra de Dios habla y registra una cantidad importante de obras que el Señor realizó para que nosotros pudiéramos creer quién es Él, que Él es Dios, para que tuviéramos certeza acerca de su identidad, pero también para que tuviéramos certeza acerca de la obra que Él hizo a favor de nosotros. Vemos el poder desplegado de Cristo a lo largo del Evangelio. En Mateo 8, Él calma una tormenta. En Mateo 9, Él hace que una persona muda hable. En Mateo 14, alimenta a más de 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. En Marcos 5, echa fuera demonios. En Marcos 6, camina sobre las aguas. En Marcos 10, le da vista a un ciego. En Marcos 11, maldice una higuera. En Marcos 14, predice el futuro. En Lucas 5, sana un paralítico. En Lucas 7, resucita a una niña. En Lucas 8, sana un flujo de sangre, incurable. En Lucas 17, limpia leprosos. En Juan 2, convierte el agua en vino. En Juan 5, hace caminar a un cojo. En Juan 8, perdona pecados. Y en Juan 11, como vimos ayer, levanta a un hombre de los muertos. Y así podría hablar y hablar toda la mañana acerca de los milagros, de los prodigios que nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo. Los milagros de Jesús proveen evidencias convincentes de que Él era el perfecto Cordero de Dios, que se sacrificó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser redimidos y justificados ante Dios. Juan 14, 11, Jesús hablando
dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, es decir, el Padre y yo, uno somos. Dice de otra manera, creedme por las mismas obras. Cuando nosotros colocamos nuestra fe en Jesús, podemos confiar que Él es el Dios que proveyó todo lo necesario y que además se hizo a sí mismo sacrificio a nuestro favor. Por eso es que Él nos puede declarar justos de nuestro pecado. Y como dice Romanos, capítulo 8, versos 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Juan capítulo 1, verso 12. Nos da entonces esta promesa. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora podemos entender que el creer en Cristo no es un mérito nuestro. La palabra de Dios dice que Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, nuestra fe inicia y termina en una persona y esa persona es Jesucristo, es Dios mismo. Sí. Nuestra fe, a diferencia quizá de lo que creíamos antes, que fe significaba dar pasos a ciegas en algo que es tan difícil de creer. Ahora podemos entender que en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, a Cristo viniendo a esta tierra y obrando todos esos milagros y haciendo la obra perfecta de redención a favor nuestro. Ahora podemos confiar que Él es poderoso para salvarnos, como dice su palabra. Poderoso para guardarnos. Y nuestra fe es solamente el resultado natural de creer en aquel que es todopoderoso. En aquel que ya hizo toda la obra redentora a nuestro favor. Efesios capítulo 3.
verso 20 y 21 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Con esto nosotros podemos entender que nuestra fe no es una fe ciega, no es una fe sin fundamento, no es un acto sobrehumano de creer en algo que es increíble, ¿sí? Difícil de creer, sino que en realidad nuestra fe, que tiene su fundamento, su inicio en Cristo, es solamente un fruto del Espíritu en nosotros. Sí. Si nosotros recordamos la palabra de Dios cuando habla acerca del fruto del Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y algo que nosotros hemos aprendido también acerca de los frutos, los frutos que dan los árboles, y nosotros no vemos a un árbol haciendo grandes esfuerzos, por ejemplo, si es un árbol de limones, para dar limones. Lo natural y lo esperado es que si es un árbol de limones y nosotros plantamos esa semilla, es que cuando esa semilla crezca y el árbol esté maduro, el resultado natural sea el fruto, ¿sí? Ahora, la palabra de Dios dice cómo es que nosotros también vamos desarrollando esa fe. Dice así que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Así es que en la medida que nosotros escudriñamos la palabra del Señor, que vamos aprendiendo más acerca de quién es Él, nuestra fe va siendo fortalecida, porque vamos aprendiendo y vamos conociendo más al autor de nuestra fe. Amén. Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario. Solo es el ejemplo Yo. perdón, Sí, Pastora Mari. No, solo es el ejemplo que pusiste de los limones. Sí. Cualquier fruto se va a dar siempre y cuando esté plantado sobre tierra y se riegue. O Correcto. sea, eso es la diferencia de una religión, porque hay mucha gente que tiene una religión y dice, sí creo, pero pues como Jesús dijo, ¿no? En San Juan 7:37 o 38, donde dice, el que cree en mí, como dice la escritura, Uh-huh. no como dice la gente, no como dice la religión. Esa es la gran diferencia. Digo, solamente agrego eso. Excelente aportación. Efectivamente, ahí es donde nosotros tenemos que ser, decíamos hace unos días, intencionales en nuestra búsqueda de Dios. Y nosotros podemos conocer a Dios por medio de su palabra. Entonces, por supuesto, o sea, la palabra de Dios es agua, ¿sí? Que nos va a purificar y que nos va a alimentar. Entonces, efectivamente, para que un árbol de frutos requiere estar plantado en tierra, en buena tierra, sí.
ser regado, recibir el sol, que es ese sol de justicia, que es Dios, ¿sí? Y cuando alcanza su madurez, entonces viene el fruto, ¿correcto? Miriam, creo que también querías hacer un comentario. Sí, muchas gracias. Pues mira, es que cuando estaba escuchando la historia de el ciego que pudo ver y también ayer lo de la historia de la resurrección de Lázaro, pensaba que esos eventos podrían ser tan lejanos, o sea, que realmente nosotros no los pudimos vivir, pero como hijos de Dios nacidos del Espíritu, o sea, viviendo una nueva vida en Cristo, creo que el haber recibido la vista después de tener una ceguera espiritual y al haber resucitado después de haber muerto a nuestros pecados y resucitar en Cristo Jesús, eso, o sea, esos milagros realmente los podemos compartir también y por esos milagros que quizás no fueron físicamente, no son tan visibles, así, tan sorprendentes, pero que sí son una realidad para nosotros como hijos de Dios, esos son pues el testimonio poderoso con el que podemos compartir el mensaje de salvación y con ello alabar a Dios por todo lo que hace en nuestra vida, no solamente por lo que ya hizo, que quedó testimonio en la palabra, sino por lo que sigue haciendo en nosotros sus hijos. Así es, Miriam. Correcto. De hecho, el milagro más grande en nuestra vida es el nuevo nacimiento. Efectivamente, bien lo mencionas, el haber recibido la vista espiritual y el haber sido renacidos o resucitados espiritualmente. Pero algo que mencionas justamente es, bueno, pareciera que no es como tan visible. La realidad es que debiera ser muy visible el resultado de que tenemos una vida nueva a la gente. Justamente ese es el llamado a nosotros como hijos de Dios, que la gente pueda ver en nuestra vida esa transformación, así como en este ciego, pues era evidente que hubo un cambio a partir de que él recuperó la vista, de que el Señor Jesucristo lo sanó. También en nuestra vida tiene que haber evidencia acerca de esa nueva vida que Dios pone en nosotros. ¿Para qué? Para que así como el ciego podía dar testimonio de tú eres el Hijo de Dios, también nosotros con nuestra vida podamos dar testimonio a la gente de que Dios sigue transformando vidas. ¿Sí? De que somos nuevas criaturas. ¿Sí? Excelentes aportaciones, muchas gracias. Adelante, Miriam. No, es todo, gracias. Ok. ¿Alguien más? Vamos a orar para cerrar. Bendito Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor, porque efectivamente tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Te damos gracias porque tú nos has dado nueva vida en Cristo, Señor, porque nos has hecho tus hijos, porque nos has rescatado, dice tu palabra, de nuestra vana manera de vivir, la cual aprendimos de nuestros padres, Señor, para traernos a una vida que te glorifique, una vida, Señor, que te honre, una vida que sea luz al mundo, Señor, por medio de la cual nosotros podamos dar a conocer, Señor, al mundo que hay una esperanza, que tú, Señor, así como nos has amado, amaste a cada una de las personas que están en esta tierra y por lo tanto dice tu palabra que extendiste tu misericordia, que enviaste a Cristo a morir en esa cruz del Calvario para que nosotros podamos tener vida juntamente contigo, Señor, y no perecer eternamente. Permite, Señor, que en ese entendimiento cada uno de nosotros, como hijos tuyos, Señor, también seamos transformados, que entendamos la importancia, Señor, que tiene renovar nuestra mente por medio de tu palabra, que entendamos, Señor, el compromiso que tenemos hacia ti de reflejar con nuestra vida, Señor, lo que tú has hecho en nosotros, para que otras personas también sean tocadas, sean alcanzadas, Señor. Permite, Señor, que seamos esas lumbreras, que seamos esa sal, esa luz, Señor, en medio de la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.